¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, el caso de José López nos tiene a todos conmovidos, ¿eh? No hay lugar donde uno vaya que no se esté hablando de eso. En el subte, en los bares, el taxista, el colectivo, todo el mundo habla de esta historia. Por lo cual voy a hacer el comentario más breve de lo habitual porque se ha dicho mucha cosa y es cansador redundar en algunas cuestiones. Pero quiero decir algo. El kirchnerismo ha hecho en sus 12 años cosas muy buenas. Yo reivindico muchas de las cuestiones que ha hecho esta gestión. Pero como en tantas otras, se tomaron elementos válidos, nobles, para bastardearlo o para meterlos en la corrupción. Pongo el caso del Estado. Yo defiendo el rol que tiene que tener el Estado en meterse en resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Pero cuando el Estado se utiliza, primero que nada, para la corrupción, en beneficio propio de estos dirigentes que han robado tanto, este discurso se desarma. El tema de derechos humanos es otro. Para la Argentina es caro esta historia de los derechos humanos, la cantidad de desaparecidos que hemos tenido, pero de la manera que han utilizado como esta cuestión de devolver los nietos, esa campaña mentirosa que se usó y que nunca siquiera se pidió disculpas, o la cooptación de dirigentes de los organismos de derechos humanos por un proyecto político, todo esto ensucia lo que es una bandera noble. José López era el secretario de Obras Públicas del kirchnerismo. Y qué paradoja que al funcionario de las obras públicas se lo encontró con plata choreada en un barrio donde no había cloacas. Repito, el secretario de Obras Públicas, que debía estar velando por estas cosas, iba a un barrio donde no había cloacas, nada más que a esconder la guita del choreo. Y otra cosa para el final, los jueces, porque acá estamos hablando de los funcionarios, de los dirigentes, pero parece que hay jueces que solo actúan cuando estas cosas aparecen en televisión. Casanelo reacciona con esta cuestión de la ruta del dinero acá cuando aparece en Telenoche un video y es infinita las armas que tiene superiores la justicia para conseguir este tipo de cosas que un periodista o una periodista que consiguió esto. Y en este caso, cuando ayer empezamos a publicar las fotos de la plata que se le había encontrado a López tratando de meter en un convento, recién ahora reacciona Rafecas y le inhibe los bienes a un funcionario que había declarado tener nada más que de patrimonio 2 millones de pesos. Y lo terminan encontrando con casi 9 millones de dólares. Todo estos son falencias que tienen que ver con cada uno de los argentinos y con las conductas de las personas. Bueno, algunas de estas cosas vamos a hablar hoy con un filósofo. Vamos a hablar de filosofía, no por mi parte, y de política con Alejandro Rosichner. Algunos dicen que él es el filósofo de Macri y con él vamos a hablar aquí, en Las Cosas Como Son. Auspicia este programa Banco Provincia. Te queremos contar que reactivamos la obra de la Cuenca Boquerón, un proyecto fundamental para evitar que nuestros vecinos de Morón Centro y Sur se sigan inundando. Los trabajos estaban interrumpidos desde noviembre del año pasado, pero con el esfuerzo conjunto entre el municipio y la nación, logramos ponerlo en marcha y vamos a finalizarlo a principios de septiembre. Seguimos haciendo más para vos, Morón Municipio. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En San Martín asumimos con nuestros vecinos el compromiso de invertir en seguridad. Por eso, aumentamos el presupuesto destinado al equipamiento y tecnología del sistema de protección ciudadana. Mientras que en 2011 el municipio contaba con 15 patrulleros, ahora suma 70 que circulan las 24 horas. Hace 4 años había 144 cámaras. Hoy contamos con 700 de última tecnología,
construimos un nuevo COM 10 veces más grande que el existente en 2011. Sigamos cambiando, San Martín. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Muy bien, es el primer filósofo que viene al programa. Siempre tenemos políticos y hoy vamos a tratar de corrernos un poquito hablando de política. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, escuchabas vos recién lo que yo decía de José López y para mí esta era una postal del kirchnerismo, esta cuestión de obras públicas, funcionario que debería hacer las cosas bien, con la plata del choreo en los barrios donde no hay cloacas. Te lo dejo para que vos vayas para donde quieras. Es una invitación al descalabro verbal. No, creo que por un lado estamos todos impresionados. No vamos a decir que estamos tristes porque en general hay como una sensación de diversión, porque parece una situación de una película de Olmedo y Porcel. Sí. El primero intenta sobornar a la policía, cuando no lo logra dice que venía a donar a las monjitas. Eso es Olmedo puro, ¿no? No, yo venía a donarle la plata a las monjas, no se lo cree nadie. Y entonces es gracioso y también creo que produce alivio. No es felicidad, porque la verdad es que un tipo afane así, que un gobierno haya afanado tanto, no es feliz. Pero lo que sí produce cierta felicidad o cierto alivio es que por fin se vea, salga a la luz y quede expuesto de manera pública, como pasó en estos meses, hasta qué punto el proyecto era una especie de señuelo para ocultar otro proyecto, digamos, una agenda oculta que parece que tiene que ver más con la apropiación de bienes ajenos que con la preocupación por los pobres. Claro. Lo cual es propio de muchos, digamos, sectores, podríamos decir, progresistas, es decir, creer que todo se vive en el nivel del discurso, que vos podés decir cualquier cosa y después hacer lo contrario, que como dijiste lo que había que decir, estás libre. Yo me acordaba viendo esto, ¿no?, lo que había hecho Maradona, ¿no?, que decía, Messi no tiene pasta de líder, ¿no? Después va y juega un partido menor, pero contesta con 3 goles. El líder de este proyecto era así, o sea, el que le gustaba oler la plata, tenía su propia bóveda, y eso se fue reproduciendo para abajo en todas estas cosas que hemos visto de los tipos que les gusta la plata contante y sonante. Sí, para mi gusto es una sensibilidad patológica, autoritaria y abusiva, y un poco psicopática también, digamos. Son rasgos, me parece, muy visibles de todo el liderazgo de estos últimos años. Ahora, superemos la tentación de denigrar a los protagonistas. Demos un paso más, ampliemos la cuestión y preguntémonos o observemos por qué la Argentina acepta semejante cosa o por qué la Argentina cae en un régimen de este tipo. Y yo creo que hay que entender que, por ejemplo, aún así la Argentina ha evolucionado, porque un par de décadas atrás una diferencia de opinión no daba lugar a una grieta o a escupir la foto de un periodista, sino que determinaba la muerte. Nos dábamos muerte. Había dos sectores enloquecidos, igualmente responsables, que jugaban a matarse, digamos. Claro. Hemos superado eso. Hubo una grieta, un gobierno autoritario que no mató a nadie. Bueno, queda la duda. Pero en todo caso se redujo el nivel de producción de muerte de una manera muy marcada. La Argentina ha evolucionado. La evolución es lenta, la historia va despacio. Y ahora llega un momento en donde damos un paso evolutivo superior y parece que vamos a cambiar muchas cosas. Sí, igualmente me cuesta pensar que a veces el argentino, cuando está en un determinado nivel económico, la corrupción no le molesta. Le pasó con el kirchnerismo, pero también le pasó durante el menemismo, ¿no? Estaban las cosas económicamente muy ordenadas y entonces no hay tanto, no te molesta que el que está arriba afane. No te molesta, digamos, la corrupción y tampoco te molesta tanto que no sean muy respetadas las instituciones. Claro. Para nosotros era una especie de formalismo, de mariconada. Claro. Aprendimos, gracias a la década acá, que las instituciones son importantísimas. No porque ellos las hayan respetado, sino por lo contrario, pero aprendimos eso.
La corrupción trae pobreza, hay que ser eficaz en la gestión, hay que producir realidades palpables de mejoría para beneficiar a la gente. No es un tema de discurso, de posición ideológica, sino de realización concreta de realidades. Y también, por supuesto, hay que valorar y respetar las instituciones porque no son simples principios formalistas los que las guían, sino más bien una especie de estructura que permite a una comunidad crecer y desarrollarse. Bien, la Argentina pasa de un relato y de una presidenta que constantemente trabajaba sobre esto a un presidente que no tiene un relato construido, que incluso no hace ni las cadenas ni los discursos, el estilo de Cristina. ¿Por qué vos ves que acá la sociedad cambió por eso? Creo que porque el caso anterior tenía la concepción que suponía que las cosas, como te dije recién, ocurren en el nivel de las palabras. Es decir, que la realidad ocurre en los medios, por ejemplo, que la realidad ocurre en el relato. Entonces, había una especie de interés muy marcado en producir una visión muy controlada de cómo, digamos, se representa la realidad y un completo desinterés o hasta desidia por las realidades concretas. Este movimiento actual, digamos, este gobierno actual del cual formo parte, tiene una visión completamente distinta. Creemos en las realidades, sabemos que hay cosas concretas que existen y no jugamos todo al nivel del discurso. Más bien creemos que el discurso viene después, es secundario, que lo que más importa y lo que más comunica son las acciones. Por eso también se ha dicho que este gobierno comunica mal, pero este gobierno comunica a partir de sus acciones, comunica a partir de sus valores y de su estilo, no solamente con los contenidos. Hay como una excesiva fe en los contenidos y ya sabemos que vos podés decir una cosa y hacer otra sin ningún problema, ¿no? Estas cosas vos las charlás con Macri, porque a veces Macri parece, incluso por su formación de ingeniero, mucho más básico, no lo digo como un demérito, digo como su formación, mucho más básico. ¿Estas cosas se prende, se engancha o se aburre con este tipo de charlas? Hay una gran historia detrás, digamos, este equipo que ahora está gobernando, incluso este equipo de discurso, comunicación, etcétera, que ahora está formando parte del gobierno nacional, lleva una década de diálogo y de formación. Se ha ido añadiendo gente, ha ido cambiando un poco el staff, pero básicamente lo que vos me preguntás yo te lo tendría que responder. Hace mucho que se conversa, se piensa y se elaboran estas cuestiones. Y aparte hay cosas en las que hemos coincidido de base, muchos de los que somos parte del equipo. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, en la necesidad de estar muy claramente identificados con la transparencia y en contra de la corrupción, en la necesidad de gobernar con la verdad, en el valor de un estilo de liderazgo no autoritario, sino más bien horizontal, de respeto. Todo eso, digamos, son sensibilidades que se encuentran y presupuestos que forman parte de la visión del mundo que se comparte, ¿no? Pero estos valores que vos decís, yo no los veo en un hombre con una formación de empresario. No digo que sea empresario, tiene una formación en ese esquema. Yo no me diría que Mauricio podríamos caracterizarlo como un empresario. Por supuesto tiene esa formación y ha sido empresario, pero me parece que su humanidad sobrepasa esa caracterización. Me parece que ser empresario es una de sus facetas, que también tiene como una voluntad de ir por más, en el sentido de transformar una realidad. Y creo que ha tomado como muchos conocimientos o actitudes que tienen que ver con la gestión de una empresa para aplicarlas a la producción de realidades concretas desde un Estado, ¿no? Sí, tal vez el elenco asome a eso, ¿no? Por esta cuestión de decir exageradamente, pero el gobierno de los CEOs. Pero es cierto que hay mucho CEO por distintos lugares que a veces termina de dar esta cosa más de pensar en el eficientismo, valga esta palabra, que en un lado más humano. Lo que pasa es que el eficientismo, si se trata de producir realidades humanas, bienvenido sea. Porque, ¿qué quiere decir ser eficiente? Quiere decir ser muy capaz de producir riqueza, de producir bienestar para todos. Bueno, bienvenido sea el eficientismo entonces. Y después hay que reflexionar también sobre el siguiente punto. Son CEOs, vienen del sector privado. ¿De dónde tendrían que venir? ¿Del Estado? ¿Haber sido permanentes, digamos, participantes del universo de la política? ¿Cómo llega un dirigente a ser dirigente? Para mí es un mix. Para mí es un mix. Bueno, ¿no? Este gobierno es un mix y a mí me parece saludable que haya un montón de gente que venga del sector privado. ¿Qué quiere decir el sector privado? El universo del trabajo y de la producción. Cuando vos te destacaste y lograste mostrar capacidad en ese campo, es que sos una persona capaz de trabajo, entendés el trabajo y entendés cómo funciona la economía y podés ser mucho más eficiente en lograr mejorar la calidad de vida de una población nacional. Sí, yo en eso no estoy en desacuerdo, pero por ahí visto del eficientismo, lo pongo en el caso, por ejemplo, clubes de barrio, ¿no?
vos mirás quizás los números, las cifras que hubo de barrio y ves un montón de cosas. Economía en negro, cuotas bajas, montón de becas dando vuelta, entonces decís, esto es todo pérdida de guita, pero hay un tema social muy de fondo ahí, que por ahí una persona más fría no se da cuenta del fenómeno social que ocurre. Yo la verdad no veo personas frías en el gobierno, veo mucha capacidad de relevar ese tipo de realidades a las que vos estás aludiendo. Lo que sí veo es que también el trabajo es titánico y hay 1000 situaciones a las que atender y es probable que algunas sean pasadas por alto para luego ser percibidas con más claridad y corregidas. Pero no veo para nada insensibilidad en el equipo. Bien. Todo lo contrario, te diría. Muy bien. Bueno, este programa tiene una segunda parte que la presentamos de esta manera. Bueno, Álamos Pinot Noir. A mí, a la gente de la Bodega Esmeralda le agradezco, me encanta, porque yo estaba tomando mucho el Álamos Malbec y este Pinot Noir me encanta. Bueno, ¿te gusta el vino? Soy abstemio. No, ¿Sí? no, mentira. Sí, No te creo. Me gusta. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, Macri es abstemio. Sí, Mauricio es abstemio, Gabriela es abstemia, Miguel del Cel es abstemio. Sospechoso. Sí, es raro. Por lo menos acá vino Pinedo, el mejor presidente de la historia, como varios decimos, y le gustó también mucho esta parte. ¿Tenés momentos así? Con Macri no podés tener un momento así, de sentarte, tomemos una copa, bajemos todos un flap y digamos, bueno, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal. Las condiciones del trabajo del equipo han variado mucho, porque ahora estamos en una situación, digamos, muy exigida. Pero a lo largo del tiempo ha habido muchos momentos así, por supuesto, y hay mucha informalidad en el trato. Más allá de lo que pueda, digamos, pensarse sin conocerlo, Mauricio es una persona muy accesible, muy sencilla, y, digamos, es muy fácil comunicarse con él. Y creo que muchos de los principales dirigentes de este gobierno tienen esas mismas características. Marcos Peña, María Eugenia, son personas sencillas. Te das cuenta cuando los ves en una conferencia de prensa haciendo declaraciones que no tienen un alto concepto de sí mismo interponiéndose entre ellos y los demás. Son personas muy dadas, muy accesibles, muy directas. Y me parece que ese tono es valioso y que ese tono forma parte también de la pequeña revolución política que empieza a verse, ¿no? Siempre los líderes o los conductores tienen la dificultad de escuchar o de que no les gusta el no. Vos le podés decir a Macri, no, esto no, es así. ¿Cómo es ese manejo del no de un referente en espacio? Por supuesto, una persona muy abierta a escuchar opiniones diversas y en las reuniones en las que se trabajan distintos temas uno le puede decir cualquier cosa y, por supuesto, tratándonos siempre bien como nos tratamos todos. Pero no hay ningún problema en ese sentido. No hay una sensación de que cuidado si le decís esto se va a molestar y se va a armar. Todo lo contrario. Hay como mucha franqueza general. Y en ese esquema de franqueza y de discusión de temas, Durán Barba aparece como un nombre. ¿Cuál es el rol o cómo ves vos la influencia de Durán Barba en esto que a veces parece, se comunica mal, ¿estamos muy pendientes de eso? ¿Muy pendientes de qué? De lo que diga Durán Barba, de las ecuaciones, de los focus group. Creo que Jaime, te respondo también haciendo alusión a los 8 o 10 años de trabajo, más que a la situación presente. Jaime ha sido una pieza fundamental, es un intelectual brillante, es un tipo muy interesante, que a mi gusto padece de una especie de exceso de escandalosidad cuando da declaraciones, digamos. En una línea muy propia de cierto tipo de intelectual, le gusta ser provocador en sus declaraciones, le gusta probablemente llamar la atención y entonces dice cosas que hay que salir a aclarar después. Y que lo perjudican al presidente. En este caso yo lo perjudican al presidente. No diría tanto. Yo creo que cumple su rol y que, digamos, tampoco hay que tenerle miedo a declaraciones que puedan, digamos, resultar movilizadoras o provocativas. Sí, me parece que no es para tanto. Que no, como lo de Mirta, ¿no? Que dijo que él no veía hambre. Digo, yo sí veo hambre. No, él no dijo que no veía hambre. A 15 minutos acá. Él no dijo que no veía hambre. Él dijo que no había muertos de hambre. Lo cual yo no sé y a mí tampoco me gustó que lo dijera. No dijo que no había hambre, es muy distinto. Pero bueno, siempre tiene declaraciones altisonantes. Yo también preferiría, y cuando me encuentro con él le digo, que preferiría que no dijera esas cosas. Él se divierte, bueno, es parte del equipo, ¿viste? También está, digamos, en la familia la tía que un poco escandalosa, a la cual igual querés mucho y que nadie va a dejar afuera de la reunión porque hace muchos aportes en términos de afecto y en el caso de Jaime, de
visión del mundo y de ideas, ¿no? Se habla mucho del segundo semestre. Sí. Yo te pido que me definas al Macri del primer semestre, ¿no? Porque es fácil poner una foto de alguien cuando ganó una elección, que es el mejor momento de su vida, y a los 6 meses pones y ya le ves el cansancio, las arrugas distintas, le empezás a ver la cara de que te fue castigando. ¿Cómo ves el Macri del primer semestre? Yo la verdad es que lo que veo no es una persona castigada, desanimada y padeciendo la situación. Yo lo veo disfrutando muchísimo de haber puesto por fin manos a la obra a hacer algo que estaba pendiente y es muy importante, que es transformar el país de ser un país preso en sus problemas a ser un país capaz de crecimiento y desarrollo. Lo veo muy entusiasmado. Lo ves disfrutando. Dijiste sí, la palabra disfrutando. disfrute. Sí. Es difícil, ¿no? Disfrutar en ese lugar y con los problemas que tenés en la Argentina. No sé si es difícil, depende de cómo sea digamos, la posición humana que tenés frente a las cosas. Lo veo preocupado y comprometido con las realidades más sensibles, plenamente consciente de las dificultades. De ninguna manera el equipo ignora el momento, digamos, todas las características de dificultad que tiene el momento presente. Pero también lo veo muy entusiasmado a él y al equipo con el hecho de estar generando respuestas a esos problemas, ¿no? Es decir, hablábamos recién del supuesto caso de una persona excedida de peso, un tipo que pesa 135 kilos y este mes empezó el gimnasio. Y vos le preguntás, ¿cómo estás? Y dice, estaba mejor antes, cuando pesaba 135, ahora me duele todo. Y es más, el tipo podría ir y quejarse del gimnasio, no adelgacé nada. Bueno, pero es que no adelgazás de 135 kilos en un mes. Digamos, el país está viviendo una transformación muy importante y dura y difícil, no digamos causada por la mala praxis del gobierno actual, sino más bien causada por una década de deterioro, de mentira y de corrupción. O sea, pongamos las cosas en su lugar. Entonces, ¿estamos viendo un momento difícil? Sí. ¿Qué pasa cuando vos enfrentás tus problemas, cuando vas al gimnasio? También tenés el entusiasmo de por fin haberte decidido a hacer lo que había que hacer. Y lo sorprendente del momento actual es que la mayoría del país, de los habitantes del país, entienden eso y siguen acompañando al gobierno aun cuando haya tomado medidas duras y medidas que ningún gobierno querría tomar, como aumentar tarifas o sincerar un montón de aspectos de la economía que venían, digamos, siendo presentados con un criterio de mentira absoluta, ¿no? Entonces el segundo semestre existe, no son los padres. Y bueno, vamos a ver cuando llegue, ¿no? A mí también me pasa de preguntar de repente a alguien del equipo, ¿y el segundo semestre va a ser como se dice que sí? Yo lo que obtengo como respuesta es que sí. Por supuesto que el despegue no va a ser inmediato, pero yo creo que hay que aplicar siempre una especie de perspectiva un poco más amplia y hay que entender que el 2016 va a ser el inicio de una transformación muy marcada, donde estamos pagando precios altos por malas experiencias previas y que al fin del año sí vamos a tener, digamos, vamos a poder hacer un balance muy positivo de cuántas cosas han ido avanzando y cuántas se han modificado. Por supuesto no vamos a estar en la Argentina que todos queremos, ni en el segundo semestre, ni al final del 2016, y probablemente ni siquiera sería al final. Absurdo pensar pero que sí, eso sea así. Creo que ya estamos disfrutando de habernos puesto manos a la obra, de un tono completamente distinto en la comunicación, de un liderazgo mucho más abierto, mucho más respetuoso, mucho más sencillo, mucho más veraz, digamos. Y creo que todo eso ya se disfruta, por más que al mismo tiempo se padezcan también otras cosas, ¿no? Bien, cuando te sentabas ahí, veías que corría el nombre del programa y te llamó la atención. Acá voy al filósofo. ¿Qué te sugiere las cosas como son? A mí me gusta esa frase y por eso te pregunté, porque la encontré en dos autores o en dos, digamos, universos de pensamiento que a mí me gustan mucho. La encontré en Nietzsche y también en el budismo zen. Creo que en ambos sistemas de pensamiento existe ese momento tan saludable y tan sabio en donde un sistema de pensamiento reconoce sus límites y reconoce que hay una realidad concreta a la cual se señala de una manera muy directa. Hay o no capacidad para ver las cosas como son. ¿Cómo medir la fuerza de un espíritu, dice Nietzsche, de un pensamiento? Responde, ¿cuánta verdad soporta? Soportar mucha verdad es tener mucho contacto con las cosas como son. Y me parece que es perfectamente aplicable a lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Que Argentina está teniendo mucho más contacto con la realidad concreta, con las cosas como son ahora, en este proceso, y también por eso el alivio, la felicidad, aún en las condiciones duras que sabemos que estamos viviendo. Y creo que la verdad, si bien tiene sus precios y te lleva a ciertas modificaciones que a veces preferirías no hacer, es en última instancia muy positiva y es un impulso de vida, te da vitalidad y te da ganas de vivir. En general nos cuesta ver los problemas, los defectos, hasta como hablábamos antes de la dieta, decir, tengo estos kilos de más que se me ve la panza, tengo que comer la camisa. Digo,
la sociedad vio esto en noviembre cuando votó y dijo, las cosas como son las voy a aceptar y las voy a querer que se cambien. Es muy difícil hablar de la sociedad como si fuera un todo unívoco, sí, ¿no? claro, Hay obvio. 1000 tensiones, la grieta sería una de tantas tensiones, también está la tensión entre lo viejo y lo nuevo, también está la tensión entre la mentira y la verdad, etcétera. Hay muchas tensiones que atraviesan el sentido común y la opinión pública. Creo que el país empezó a girar. Las elecciones no se ganaron de una manera apabullante. No. Si bien hay un dato bastante apabullante que es provincia, ciudad y nación alineadas, ¿no? Único. Sabemos que el kirchnerismo ayudó mucho para lograr este resultado, pero también me parece que hay que entender que decíamos, la sociedad no puede ser interpretada unívocamente, que hay una voluntad de cambio. Yo creo que la situación empezó a mostrar la hilacha de una manera muy clara, por más que la situación económica no se deteriorara tanto en el periodo anterior, existía la sensación de que había algo escondido que empezaba a mostrarse de muchas maneras, ¿no? Bueno, gracias por la charla, ¿eh? No, gracias a vos. Un gusto. Igualmente. Y brindamos. Dale. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Bueno, nosotros nos encontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Nosotros somos la ciudad. Vacúnate contra la gripe. Si estás embarazada o tenés hijos de entre 6 meses y 2 años, si tenés más de 65 años o alguna enfermedad crónica, corresponde que te apliques la vacuna. Tigre Municipio. Synergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.